Hay lugares que no están hechos para ser encontrados, sino para encontrarte. La tarde caía lenta sobre el pueblo cuando ella empujó la puerta de madera. No fue decisión, fue instinto, como cuando el cuerpo sabe que necesita respirar antes de que la mente lo ordene. Había caminado sin rumbo por calles de polvo y memoria, dejando atrás el peso de un nombre que ya no sentía suyo. Y ahora estaba ahí, frente a una iglesia pequeña, olvidada, con paredes de adobe y ventanas rotas por donde entraba la luz como si supiera el camino. Adentro, el silencio no era ausencia, era presencia espesa, casi líquida, el tipo de silencio que te obliga a detenerte, a bajar la mirada, a reconocer que algo en ti también se ha quedado mudo desde hace mucho tiempo. Las bancas de madera crujían bajo el peso invisible de las oraciones que ya nadie rezaba. El altar estaba desnudo, sin flores, sin velas, solo una cruz inclinada que parecía cansada de sostener tantas promesas rotas. Ella se sentó en la última banca, como si no mereciera estar más cerca. Las manos sobre el regazo, los ojos cerrados, y por primera vez en años no trató de llenar el vacío con palabras. No cantó mentalmente, no planeó nada, solo respiró. Y con cada respiración, algo dentro de ella comenzó a aflojarse, como un nudo viejo que finalmente acepta rendirse. Pensó en su madre, en su voz diciéndole que las iglesias eran refugio, no por Dios, sino por el silencio que obligaba a la verdad. Pensó en sus hijos, en la forma en que la miraban cuando creían que no los veía, buscando en su rostro a la mujer que ella también estaba tratando de encontrar. Pensó en el escenario, en el aplauso, en cómo había confundido la ovación con la respuesta, y se dio cuenta, ahí sentada bajo el techo agrietado, que nunca había estado más sola que cuando estaba rodeada de miles. El aire olía a humedad antigua y a madera quemada por el tiempo. Un rayo de luz atravesaba el espacio desde una ventana alta, iluminando partículas de polvo que flotaban como almas sin peso. Y en ese momento, justo cuando ella comenzaba a sentir que tal vez el silencio era suficiente, lo escuchó. Un sonido, suave, lejano, imposible, una voz de niña. No era un canto, era algo más frágil, una especie de murmullo melódico, como si alguien estuviera jugando con las sílabas de una oración olvidada. Venía desde el fondo de la iglesia, desde una esquina donde la luz no llegaba. Ella abrió los ojos despacio, sintiendo que su corazón también abría algo que había mantenido cerrado. «¿Hola?», susurró. Nadie respondió, pero la voz siguió. Más clara ahora. No cantaba palabras completas, pero había algo familiar en la melodía, algo que ella conocía, algo que había cantado antes, hace mucho, cuando aún creía que cantar era solo alegría y no también dolor disfrazado de arte. Se puso de pie, las piernas le temblaban. Caminó hacia el fondo de la iglesia, siguiendo el sonido como si fuera un hilo invisible atado a su pecho. Y cuando llegó al rincón oscuro, no encontró a nadie. Solo un espejo antiguo, roto, apoyado contra la pared, y en el reflejo fragmentado vio algo que la hizo detenerse en seco. Se vio a sí misma, pero no como era ahora. Se vio como era de niña, con el pelo enredado, los pies descalzos, los ojos llenos de hambre, no de comida, de ser vista, de ser suficiente. Y la voz que había escuchado no venía de afuera, venía de adentro. Era su propia voz. La voz que había enterrado bajo capas de éxito, de expectativas, de aplausos que nunca fueron suficientes para acallar la pregunta que esa niña aún hacía en silencio. ¿Me quieres aunque no cante? Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Cayeron lentas, pesadas, como si hubieran estado esperando años para tener derecho a salir. Y con ellas vino la verdad. Que había pasado toda su vida tratando de demostrar que merecía el amor. Que había confundido el aplauso con la aprobación. Que había olvidado que antes de ser admirada solo quería ser abrazada. Si esta historia tocó tu alma, acompáñanos y suscríbete para más relatos como este. Se arrodilló frente al espejo roto, y en lugar de apartar la mirada, se quedó ahí, mirando a esa niña que aún vivía en ella, la niña que nunca tuvo permiso para quedarse quieta, para no ser extraordinaria, para solo existir. Y por primera vez, en lugar de prometerle más logros, más canciones, más pruebas de valor, le susurró algo distinto. Ya es suficiente, ya eres suficiente. Y la voz infantil, ese eco imposible, dejó de cantar, como si finalmente hubiera sido escuchada. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse. La luz dentro de la iglesia se volvió dorada, casi líquida. Y ella se quedó ahí, de rodillas, sintiendo que algo enorme se había roto dentro de ella, pero no como se rompe una herida,
sino como se rompe una cárcel. Pensó en todas las veces que había subido a un escenario creyendo que ahí encontraría la respuesta, en todas las veces que había buscado en los ojos de otros la confirmación de que existía, y se dio cuenta de que la respuesta nunca estuvo afuera. Estuvo aquí, en este silencio, en esta iglesia vacía, en este encuentro imposible con la parte de ella que nunca creció porque nunca fue vista. Se levantó despacio. Las piernas aún temblaban, pero había algo distinto en su cuerpo, una ligereza nueva, como si hubiera dejado algo pesado en el suelo. Se acercó al altar vacío y, sin saber por qué, tocó la madera con la palma de la mano. Sintió la textura áspera, el calor acumulado del día, la memoria de todas las manos que habían tocado ese mismo lugar buscando consuelo. Y entonces, otra vez, escuchó algo. No era la voz de niña esta vez. Era un susurro, apenas perceptible, como si el aire mismo estuviera hablando. No viniste aquí a encontrar respuestas. Viniste a recordar las preguntas que dejaste de hacerte. Ella cerró los ojos y entendió. Había pasado años respondiendo preguntas que otros le hacían. ¿Cuándo el próximo disco? ¿Cuándo la próxima gira? ¿Cuándo la próxima versión mejorada de ti misma? Pero había dejado de preguntarse lo único que importaba. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Quién soy cuando nadie está mirando? Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Salió de la iglesia con pasos lentos. La puerta crujió al cerrarse detrás de ella y el sonido resonó en el pueblo vacío como una despedida. Pero no se sentía triste. Se sentía limpia, como si algo dentro de ella hubiera sido lavado. No por el perdón divino, sino por el perdón propio, ese que nunca llega de afuera, ese que solo tú puedes darte cuando finalmente aceptas que fuiste suficiente desde siempre, incluso cuando no lo sentías. Caminó por las calles de polvo hasta que llegó a un árbol viejo, solitario, con ramas que se extendían como brazos cansados. Se sentó bajo su sombra y miró el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de ser más, de hacer más, de demostrar más, solo estar. Pensó en la voz que había escuchado en la iglesia, en ese eco imposible de su propia infancia, y se dio cuenta de que no había sido un milagro en el sentido tradicional. Fue algo más profundo. Fue el recordatorio de que la parte más herida de nosotros nunca se va. Solo espera. Espera a que tengamos el coraje de volver, de mirarla, de escucharla, de abrazarla sin pedir que sea diferente. Y en ese abrazo, en ese reconocimiento está la verdadera sanación. No es que el dolor desaparezca, es que finalmente tiene permiso para existir. Y cuando el dolor tiene permiso deja de gritar. Se convierte en susurro, en canción, en algo que puedes llevar sin que te rompa. Ella sacó su teléfono y lo apagó. No necesitaba las notificaciones, no necesitaba las expectativas, solo necesitaba esto, este momento, esta quietud. Esta verdad recién descubierta de que había pasado toda su vida buscando ser amada por el mundo, cuando lo único que esa niña interior necesitaba era ser amada por ella misma. Las estrellas brillaban más intensas ahora, y ella sintió que algo dentro de su pecho también brillaba. No era euforia, era paz. La paz de saber que no tenía que seguir corriendo, que no tenía que seguir demostrando, que podía detenerse, respirar, existir sin la obligación de ser extraordinaria. Comparte este mensaje para recordar que incluso el silencio puede traer respuestas. Cuando regresó al pueblo ya era de noche. Las calles estaban vacías, las casas cerradas, y la iglesia vista desde lejos parecía más pequeña de lo que recordaba. Pero sabía que lo que había sucedido ahí dentro no era pequeño. Era enorme. Era el tipo de cosa que cambia la dirección de una vida sin hacer ruido. Se detuvo frente a la puerta de madera una última vez. Y en lugar de entrar de nuevo solo puso la mano sobre la superficie y cerró los ojos. Sintió el peso del día, el peso de los años, y también sintió algo más liviano, algo que no tenía nombre pero que se sentía como esperanza. Gracias, susurró. No sabía a quién le hablaba, tal vez a la iglesia, tal vez a la niña que había encontrado adentro, tal vez a sí misma, pero no importaba, porque las palabras ya no necesitaban destino, solo necesitaban ser dichas. Se alejó despacio, los pasos firmes, el corazón abierto, y mientras caminaba bajo el cielo lleno de estrellas, sintió que algo en ella también comenzaba a brillar. No como antes, no con la luz del escenario, sino con la luz callada de quien finalmente ha regresado a casa. Casa no era un lugar, era ella misma. Años después, cuando le preguntaban por ese día,
Nunca contaba los detalles, solo decía que había entrado a una iglesia vacía buscando silencio y que en cambio encontró una voz, la voz de la niña que nunca dejó de esperar, la voz que le enseñó que el amor más importante no es el que recibes del mundo, sino el que te das a ti misma cuando el mundo no está mirando. Y que a veces los milagros no son grandes eventos celestiales, son pequeños encuentros con la verdad, con la parte de ti que dejaste atrás, con la promesa silenciosa de que nunca es tarde para volver, para escuchar, para sanar, porque hay puertas que no se abren con la mano, se abren con el peso del alma que finalmente acepta su propia luz. Y cuando esa puerta se abre, lo que encuentras del otro lado no es a Dios, no es a un Salvador, es a ti, completa, herida, hermosa, suficiente, siempre suficiente.